Yo sí es cierto que el equipo el equipo de dirección, a ver, cuando cogí el relevo tenía mis dudas, porque tienes el equipo heredado y dices, bueno, claro, es una empresa industrial, entonces hay mucha diferencia entre los que están en planta y los directivos, ¿no? Entonces dices, ¿dónde tengo que mover para que mueva esto más rápido? Dije, bueno, pues voy a mover primero bajo para que todos. Los de abajo, sorprendentemente, se iban cogiendo mucho. Los más reacios eran los directivos. Entonces, ahí sí que tuve que cambiar puestos bastante importantes y a la gente que me he ido trayendo, y aún tengo pensado en traerme mucho más talento, porque tengo claro que con las personas, porque en el punto donde estamos yo tengo claro que yo no les puedo enseñar, necesito que me enseñen más, que vengan aprendidos, me enseñen más y me ayuden a llegar a donde queremos llegar. Y a la gente la verdad es que los que han venido es gente que viene de empresas mucho más grandes que nosotros, de sectores parecidos o muy distintos, y han dejado sus puestos de trabajo de más de 17 o 20 años para creer en el proyecto. Claro, a mí sí que me gusta trabajar en proyectos a 3 años y en planes promocionales para ellos, porque al final yo quiero que estén, me lo quiero traer el talento, retenerlo y quiero que me ayuden a llevar la empresa donde quiero, pero aún estamos trabajando en eso. Sí, sí, o sea que lo del lacito aún lo veo tarde, aún lo veo lejos. Bueno, nosotros también cambiamos el equipo en una de las crisis, creo que fue en el 2005-2006. Entonces el equipo que tenemos actualmente todavía le queda yo creo que unos 15 años para llegar un poco. Entonces, claro, nosotros somos una empresa familiar y nosotros no somos el Real Madrid, que tiene 2 jugadores por cada puesto esperando a que se lesione uno, ¿no? Tenemos que ser muy comedidos con eso también, con esa previsión y efectivamente cuando llegue el momento tendríamos que planificarlo porque, claro, llegará, aunque parece que 10 años puedan ser mucho, pero no lo son. Pero claro, la filosofía familiar nuestra, somos una empresa al final pequeña, esto de los 200 millones, Juanvi, ya te digo yo que no lo veré, aunque viva a 120, pero no sé. Entonces, y lo que hablabas, aunque sean 400 o 200, depende de la dimensión, pero en la vida al final el dinero es algo que está en el banco y que está allí y que a lo mejor hay gente que le puede dar más valor que otra. Y en mi caso o en nuestro caso, ya te digo, el ejemplo de mis hermanos, mis hermanos decimos que hay que comprar, nosotros nos gastamos, yo creo, 1,5 millones en maquinaria el año que va bien y el año que va mal. O sea, y si no, hablamos con los bancos y decir, mira, este año no hay un duro en la caja. Y vamos ahí y decir, pero tenemos que hacer la inversión porque si no nos comprometen en el futuro. Y es verdad que mis hermanos jamás me han dicho, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Los que está, Sergio, que está fuera, que también es verdad porque le va bien y porque al final lo que decía Alejandro, tenemos un patrimonio familiar que no nos aprieta a nadie, pero si tuviéramos dificultades o algún hermano que tuviera dificultades o tendríamos algún cuñado por allí que nos estaría dando la vara, ¿qué pasa que que se ha comprado este coche? Todo esto allí no, de momento no nos pasa. Y necesidades de dinero no es una cosa, de verdad, tenemos suficiente con lo que tenemos y no es una cosa que nos preocupe mucho. O sea, no es algo que valoremos por encima de todas las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, el tema que has comentado principal, tengo un equipo directivo que funciona bien, que es para largo y yo no me puedo permitir tener un recambio. Perdona, yo iba más por la parte de involucrarlos. Sí, porque al final se toman decisiones y como hablábamos, el equipo es el que tiene que acompañarte. Entonces, la gente lo ve. Entonces, cuando en la empresa familiar hay problemas, el directivo que estás dentro lo sufres, porque al final estás jugando con tu pan. Y dices, bueno, aquí hay 2 hermanos. De hecho, yo lo digo, yo he trabajado 22 años con aquel caballero, una empresa ejemplar, donde el padre de Bernardo era el segundo, y yo recuerdo un viaje viniendo de Madrid en el coche que el hombre me decía que daba las gracias de haber tenido un hermano que era Alfredo, porque gracias a Alfredo él había conseguido todo lo que había conseguido. Recientemente, hace 4 años, me vine a otra empresa familiar y a los 2 años nos separamos del hermano. ¿Por qué? Porque ese otro hermano no tenía la generosidad que tenía el padre de Bernardo y como ya habían vendido y tenían, pues decidió que ahora sabía más que nadie y llega un momento que inevitablemente los hermanos pues tienen que abrir caminos y cada uno se lleva su momento vital
y tiene que llevar su dirección. Entonces, como he vivido esas dos situaciones, como directivo, lo que planteo es que es muy importante tener involucrado al equipo y que exista esa transparencia y que no se quede solamente en la paella del domingo que se habla en casa. Porque lo de la paella del domingo que se habla en casa, cuando vienes el lunes, la gente que estamos en la empresa lo vemos y se ven en las caras, se ven en el trato entre los hermanos, entre los cuñados, etc. Y era más que nada por esa parte de como si eso lo trabajáis. ¿Vale? Más que... Juanmi, me lo has dejado votando. Me lo has dejado votando. Porque en nuestra cátedra, una de nuestras líneas prioritarias de trabajo en el ámbito de la investigación es los equipos de dirección. Y entonces, los equipos de dirección son la clave de la toma de decisiones, porque son los que acompañan a los propietarios en ese proceso y los que vinculan al planteamiento de la propiedad con el planteamiento de los empleados. Y además porque tenéis encima de la mesa un cuaderno bastante largo. Este no es un cuaderno, este es un librito que hemos hecho hace muy poco. Es uno de los trabajos que hemos hecho en la cátedra este año pasado, que es sobre cómo perciben los estudiantes a la empresa familiar. Y es un aspecto muy importante desde la perspectiva de la atracción del talento. Porque el talento, cuando a los estudiantes les preguntas qué piensan cuando escuchan empresa familiar, hay muchos estereotipos en este concepto, hay muchísimos estereotipos. Se piensa que en principio se piensa que es relativamente pequeña, que no está demasiado profesionalizada, que sí pueden ser más o menos explotadoras. Hay muchos estereotipos en esos aspectos. Entonces, eso se refleja en la actitud del estudiante ante una oferta de trabajo o ante la posibilidad de aplicar a un puesto o a otro, ¿no? Y esos estereotipos que están ahí, que existen y que todos sabemos que están ahí, no los hemos estudiado de una manera rigurosa todavía. Entonces, este trabajo, que es un trabajo bastante pionero, lo hicimos el año pasado en la cátedra para medir esas expectativas, ¿no? esas percepciones. Y se observa en ese cuaderno que hay una serie de estereotipos y de perspectivas o percepciones que son negativas, no demasiado negativas, menos de lo que nos esperábamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando la empresa familiar la pones en un ranking con respecto a otras opciones, acaba la cuarta en alternativas de tipo de empresa, cuando es el principal generador de empleo, que genera 2 de cada 3 puestos de trabajo, la empresa familiar. Acaba la cuarta en preferencia, ¿no? de puesto de trabajo. Y acaba, además, por debajo del 50% de los estudiantes la consideran atractiva, un 44%. Esto es un problema. Y luego hay unos aspectos considerados negativos. Pequeña, relativamente profesionalizada, pero no demasiado. Y sobre todo lo que sale peor valorado son aspectos que tienen que ver con la posibilidad de tener un plan de carrera, la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de promocionar, la posibilidad de crecer profesionalmente, aprender. Esos aspectos salen mal con respecto al ideal, a la expectativa que ellos tienen. Es una percepción, repito, no es que sea la realidad, es una percepción del estudiante que dificulta la atracción del talento. Y luego, por otro lado, sin embargo, hay otra serie de aspectos que están muy bien considerados. Se le considera responsable socialmente, se considera que la empresa familiar facilita los procesos de conciliación entre la vida personal y familiar, trato próximo, trato humano, bueno, una serie de aspectos que están bastante mejor valorados, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que hacer un trabajo en la empresa familiar para comunicar que somos empresa familiar, pero ofrecemos un contexto profesionalizado, ofrecemos planes de carrera, ofrecemos posibilidades de aprendizaje, ofrecemos igualdad de oportunidades. Esto es un trabajo que hay que comunicar mucho externamente para que cambie la perspectiva de los estudiantes. A mí me encantaría, este estudio que hemos hecho, el Instituto de Empresa Familiar le ha parecido súper interesante, lo quiere replicar en otras universidades. Nosotros lo hemos hecho en la ciudad de Valencia, con universidades públicas y privadas. Es verdad que en las universidades privadas la percepción es mejor y que entre las mujeres la percepción es mejor, pero lo queremos replicar en otros ámbitos, con la red de cátedras española, y a mí me encantaría también hacerlo en otros sitios, porque estoy convencido de que si hacemos este mismo estudio en Italia, la percepción es mejor. Porque en Italia el carácter del imprenditore tiene muy buena prensa, ¿no? Y en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, es un primer trabajo que lo tenéis ahí, del cual podéis sacar algunas conclusiones para vuestras propias políticas de recursos humanos,
y que bueno, pues nos ha parecido interesante dejaros una copia para todos los que habéis venido. Y bueno, llega el momento de terminar. Sé que hay una pregunta más, pero se nos ha acabado el tiempo, lo siento, porque nos gusta cumplir a rajatabla el tiempo y ya vamos un poquitín de retraso. Bien, simplemente, Nuria, ahora sí, y León, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas interesantísimas experiencias que han sido muy enriquecedoras. Muchísimas gracias a todos, otra vez a IBEFA, a AVE, a EDEM, al Instituto de Empresa Familiar, a CaixaBank y a Broseta por apoyarnos siempre en esto. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a este desayuno, que estoy seguro que os habrá resultado enriquecedor y os habrá aportado valor. Y simplemente pues deciros que en la cátedra seguimos y seguiremos trabajando para transferir buenas prácticas y buenas experiencias al mundo empresarial y que poco a poco consigamos que nuestras empresas familiares sean cada vez más fuertes, más reconocidas, más duraderas y que todos seamos más felices, ¿no? Bueno, gracias a todos. ¿Cómo pasa bien? Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, hombre,